En los tiempos en que le enamoraba le gustaba que declamara, y hasta le pedía que lo hiciera para quedar bien con ella. Pero ahora, otra cosa, sus apariciones en público lo irritaban. «Bepedapa que peepes lopoquepe dipogopo», pensó ella. No pueden ver que la esposa tenga ninguna iniciativa porque luego empiezan a poner peros y a querer complejarlo a uno. «¿Qué se me va a andar olvidando?», dijo en voz alta, levantándose a buscar un pañuelo. «Me la sé desde niña. Lo que no me gusta es que estoy algo acatarrada. Pero yo creo que por los nervios siempre tengo algo que hacer y que es importante en una fecha fija. Me da mucho miedo de enfermarme y empiezo a pensar, ya que me va a dar catarro, hasta que me da de veras. Sí, pues, deben ser los nervios. La prueba está en que después se me pasa». Enfrentándose bruscamente con el espejo, se puso a levantar los brazos y a probar la voz. «El varón que tiene corazón, de lis alma, de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, estacón, un ruduy, torbá, ni mal», pronunciaba Lis. Era bueno alargar las sílabas acentuadas, pero no siempre sabía cuáles eran, a menos que tuviera el acento ortográfico. Por ejemplo, varón, on, mínimo, mi, corazón, on, pero en alma de querube, lengua celestial, no había modo de saberlo. En fin, lo importante era sentir, porque cuando no se siente, de nada sirve conocer todas las reglas. El varón que tiene corazón, el varón que tiene corazón de Lis. Cuando llegó a la escuela, era aún demasiado temprano. Sin embargo, se sintió desalentada, porque había pocas personas ocupando los asientos, pero pensó que entre nosotros la gente siempre llega tarde, y que cuando nos iríamos a quitar esa costumbre, en el pequeño escenario, detrás del telón improvisado, las alumnas de la escuela 4 de julio ensayaban en voz baja la barcarrora. El profesor de canto, muy serio, les daba el la con un pequeño pito de metal plateado que emitía esa única nota. Al observar que ella estaba ahí, viéndolo sonriente, le dirigió un breve saludo con la cabeza y dejó de mover los brazos, pero con cortedad, o por no prender demasiado servil, o porque de plano no lo era. No interrumpió su ensayo. Ella se lo agradeció, pues en ese ratito estaba repasando mentalmente el poema, y si lo interrumpían, tenía que tomar otra vez el hilo desde el principio. ¿Cómo si? ¿En qué sabía de que con eso solo lograba irritarla cada vez más? Igual que aquel maestro a quien los alumnos, por molestarlo, le dijeron que tenía colorado el ojo, y él se puso a restregárselo hasta que se lo dejó tan colorado que ellos no podían contener la risa. O como los monos, que si les ponen un poco de excremento en la palma de la mano, no paran de olerlo hasta que se mueren. ¿Cómo era eso de las obsesiones? Lo que más cólera le daba es que estaba segura que todo pasaría en cuanto terminara su número. Sí, pues, pero era molesto. Mientras tanto, pensar que le iba a salir un gallo en medio de la recitación. La verdad es que sería una estupidez tenerle miedo al público. En el supuesto caso de que sus intervenciones no agradaran, no se debería a ella, sino a la gente en general, que es muy ignorante y no sabe apreciar la poesía. Todavía les faltaba mucho, pero precisamente por eso aprovecharía cuanta ocasión se les presentara para ir dando a conocer los buenos versos y revelándose como declamadora. «Pero señora», le reprochó preocupado el director general cuando llegó sudoroso, «si yo iba a pasar por usted, no está bien que se haya venido sola». Ella lo miró comprensiva y lo tranquilizó cortésmente. Desde que se convirtió en la primera dama, se alegraba cuando tenía la oportunidad de demostrar que era una persona modesta, posiblemente mucho más modesta que cualquier otra en el mundo.
y hasta había estudiado en el espejo una sonrisa y una mirada encantadora, que significaban más o menos como se le ocurre. ¿Se imagina que porque soy la esposa del presidente me he vuelto una presumida? Pero el director quiso entender más bien que lo trataba con ironía y deprimido. Y se puso a hablar sin ton ni son de esto y lo otro. No bien los demás artistas fueron llegando, rodeándola, aprovechó la ocasión para retirarse. Después se le veía gordito dándole órdenes y disponiéndolo todo. De acuerdo con el principio que si uno mismo no hace las cosas, no hay quien las haga. Solo se acercó de nuevo para decirle: prepárese, prepárese señora, vamos a empezar. Como contaba ya con alguna práctica, el director explicó sin apuro que estábamos allí movidos por un alto espíritu de solidaridad humana, que había muchos niños subalimentados, cosa que el gobierno era el primero en lamentar porque, como le había dicho personalmente el presidente cuando lo llamó para hacérselo ver, hay que hacer algo por esos niños en interés de los altos destinos de la patria. Mueva usted las conciencias, remueva cielo y tierra, conmueva los corazones en favor de esa noble cruzada. Que ya eran varias las personas que todas las capas sociales que habían ofrecido su desinteresada ayuda, y que nuestros amigos norteamericanos, esa noble y generosa nación que con justicia podíamos llamar la despensa del mundo, habían prometido hacer un nuevo sacrificio de latas de leche en polvo. Que nuestra tarea era modesta en sus comienzos, pero que estábamos dispuestos a no omitir esfuerzo alguno para convertirla no solo en un hecho real y que concreto del presente, sino en un estimulante ejemplo para las generaciones futuras. Que teníamos el alto orgullo de contar también con la ayuda de la primera dama de la República, cuyo arte exquisito tendríamos el honor de apreciar dentro de breves instantes y cuyas entrañas generosamente maternales se habían conmovido hasta las lágrimas al saber la desgracia de esos niños que, ya fuera por alcoholismo de sus padres, o por descuido de sus madres, o por ambas cosas, no podían disfrutar en sus modestos hogares de la sagrada institución del desayuno, con peligro para su salud y un desmedro del aprovechamiento de la institución que el ministerio que nos honrábamos en representar. Esa noche estaba empeñado en impartirles, convencido de que el libro, y solo el libro, resolvería los seculares problemas a que se enfrentaba la patria, y que había dicho. Después de los aplausos, las niñas de la escuela 4 de julio cantaron con su acostumbrada dulzura el la 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 de la barcarola, mientras el pianista nervioseaba ansioso de atacar sus valses que, como tantas otras cosas, ese día en diversas regiones del globo comenzaron también y terminaron con toda felicidad y gloria. Ella inclinó la cabeza, diciendo gracias mentalmente. Cruzó las manos y se las contempló durante un momento, esperando que se produjera la atmósfera necesaria. Pronto sintió que de su boca, a través de sus palabras, se iba asomando al mundo San Francisco de Asís, mínimo y dulce, hasta tomar la forma del ser más humilde de la tierra. Pero enseguida, esa ilusión de humildad quedaba atrás porque otras palabras, encadenadas uno no sabía cómo con las primeras, cambiaban su aspecto hasta convertirlo en un hombre iracundo. Y ella sentía que tenía que ser así, y no de otra manera porque se encontraba llamándole la atención a un lobo, cuyos colmillos habían dado horrorosa cuenta de pastores, rebaños y cuanto ser viviente que le ponían por delante. Sí, pues, su voz tembló luego y se le escapó una lágrima en el preciso instante en que el santo le decía al lobo que no fuera malo, que por qué no se dejaba de andar por ahí sembrando el terror entre los campesinos y que si acaso venía del infierno. Aunque inmediatamente después casi se veía brotar de sus labios una gran tranquilidad cuando el animal, no sin haberlo reflexionado un rato, seguía al santo a la aldea, donde todos se admiraban de verlo tan mansito que hasta un niño le podía dar de comer en la mano. Las palabras le salían entonces dulces y tiernas,
y pensaban que el lobo le podía dar de comer también al niño, para que no se desmayara de hambre en la escuela. Pero volvía a angustiarse porque en un descuido de San Francisco, el lobo se iba nuevamente al monte a acabar con las gentes del campo y con sus ganados. Su voz adquiría aquí un tono de condenación, implacable, y la elevaba y la bajaba conforme iba siendo necesario, sin acordarse para nada del catarro ni de los malditos nervios de los días anteriores, como ella sabía de antemano que sucedería. Por el contrario, la envolvía una grata sensación de seguridad, pues era fácil notar que el público la escuchaba fuertemente impresionado ante las barbaridades de la fiera. A pesar de que ella ya sabía, en ese momento se cambiarían los papeles y el lobo se convertiría de acusado en acusador cuando San Francisco lo iba a buscar de nuevo con su acostumbrada confianza para meterlo otra vez en cintura. Por más que uno lo quisiera, había que ponerse de parte del lobo, cuyas palabras eran fácilmente interpretables. Sí, ¿verdad? Muy bonito. Yo me estaba ahí todo manso comiendo lo que les antojaba arrojarme y lamiendo las manos de todos como un cordero, mientras los hombres en sus casas se entregaban a la envidia y a la lujuria y a la ira y se hacían la guerra unos a otros y perdían los débiles y ganaban los malos. Decía las palabras débiles y malos con tonos tan diferentes que a nadie podía caberle la menor duda de que ella estaba de parte de los primeros. Y se sentía segura de que la cosa iba bien y de que su recitación era un éxito, porque verdaderamente se indignaba ante tantas canalladas que dejaban chiquitas las del lobo, que al fin y al cabo no era un ser racional. Sin darse cuenta ni cómo, se acercó el instante de que sabía que ya, ahora, las palabras debían brotar de su garganta, ni muy fuertes, ni muy tiernas, ni furiosas, ni mansas, sino impregnadas de desesperanza y amargura, pues no otra cosa debió de sentir el santo cuando le dio la razón a la feria y se dirigió finalmente al Padre nuestro que estás en los cielos. Permaneció un segundo con los brazos en alto. El sudor le corría en hilitos entre los pechos y por la espalda. Oyó que aplaudían. Bajó las manos, se arregló con disimulo la falda y saludó modestamente. El público, después de todo, no era tan bruto, pero buen esfuerzo le estaba costando hacerla llegar a la poesía. Era lo que ella pensaba, poco a poco. Mientras estrechaba las manos de los que la felicitaban, se sintió embargada por un dulce y suave sentimiento de superioridad. Y cuando una señora humilde se acercó a saludarla, le dijo: ¡qué bonita! Estuve a punto de abrazarla, pero me contuve y se conformó con preguntarle, ¿le gustó? Pues la verdad es que ya no estaba pensando en ese, sino en una buena organización para otro evento. Es un local más grande, quizás un teatro de verdad, en el que ella sola se encargue de la totalidad del programa, porque lo malo de estas desveladitas es que los músicos aburren a la gente, a pesar de que el otro día también los elogiaron en el periódico. Fue justo. Ya en la puerta de su casa, invitó al director general y a otros 2 o 3 amigos a tomarse un whisky para celebrar. Deseaba prolongar un rato más la conversación sobre su triunfo. Ojalá estuviera aquí su marido para que oyera lo que le decían y para que se convenciera de que son cosas de ella. Qué bien había resultado todo, ¿verdad? ¿Y cómo cuánto sacarían? El señor director le informó muy elaboradamente que tenía una utilidad de $7.50. ¿Tan poquito?, dijo ella. Él pensaba algo amargo, pero dijo con optimismo que para ser la primera vez no estaba tan mal, que había faltado mucha propaganda. No, dijo ella, creo que lo que falta es un local, es muy pequeño. Claro, dijo él, ella tiene razón. ¿Cómo hiciremos?, dijo ella. Hay que hacer algo para ayudar a esos pobres niños. Bueno, dijo él, lo importante es que comenzamos. Sí, dijo ella, pero las cosas deben seguir adelante.
tenemos que preparar algo más serio. Yo creo que sí, si encontramos la ayuda, dijo él. Sí, claro, podemos conseguir un teatro, yo voy a recitar en ese teatro más grande, si no, ya ves las cosas como pasaron. En una preparación de cosas se saca muy poco. Le voy a hablar a mi marido para que él me diga cómo le hago para hacer mejor la recitación. Él es un gran estímulo, se dijo. La gente tiene ganas de oír poesía. Si vieran las emociones que sentí cuando esa señora que no conocía me dijo que le había gustado mucho lo que había recitado de poesía, sería un éxito. Esa es verdad, dijo ella. Claro, dijo él, a la gente le gusta mucho. Fíjate que estoy pensando, dijo ella, por las cosas que sacamos hoy, que parece que te voy a dar mejor 100 pesos para que no te vaya mal. Tengo muchas ganas de ayudar. Yo creo que poco a poco vamos a ir saliendo. Él dijo, claro, poco a poco íbamos a ir saliendo. El eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que no había nada, había que salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir ahí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo de la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V descendiera una vez abajo a su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado de un grupo de indígenas de rostro impecable, que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le parecía como el lecho de donde descansaría, a fin de sus temores, de su destino y en sí mismo. 3 años en el país habían conferido un mediano dominio de la lengua nativa. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó, confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz del sol eclipsado. Mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión en voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas que se producirán eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Diógenes también. En cuanto a tiempo, en cuanto a distancia, lo que se dice el hecho material de transportarse en un lugar a otro en el espacio era ciertamente muy fácil para P, como lo llamaba el director de la escuela cuando fuertes nudillos, bigotes temblorosos lo reprendían. Llegar hasta su casa, y sin embargo, tan difícil y no es que fuera débil o enfermo. Aparte de una imperceptible y poca molesta deformación craneana, era un niño como todos los demás. Era el ambiente de su casa lo que le disgustaba, el aspecto, no diré sombrío, pero tampoco agradable, de las 2 habitaciones, su oscuridad y el fino polvo que lo invadía todo, hasta su nariz, haciéndole consciente la respiración, y algún mal olor indefinible, constante, que flotaba por todos los rincones, todo esto acompañado a la monótona insistencia de su madre. Debes estudiar tus lecciones, debes estudiar, debes. Eran motivos suficientes
para convertir en difícil y odiosa la simple tarea del regreso. Notaba en cambio el aborroso, el contento de sus compañeros, 8, 9, 11 años, cuando llegaba el momento en que todavía el sol bien alto abandonaba el viejo caserón, aulas estrechas y lleno de maestros, ahora tan distantes, tan irreales, cuyos nombres olvidaba o ha olvidado tan fácilmente como la precisa ubicación de mares de colores y ríos imposibles. Mi casa, creo que ya lo dije, quedaba a unas pocas cuadras, tal vez 4 y unos pasos más, de la escuela, tal vez 5. No lo puedo decir con certeza, pues es inútil que trate de recordar alguna vez que haya hecho el recorrido directamente. Solía yo entonces, y acostumbraba, lo necesitaba, como se desprende en los primeros párrafos de este relato, hacer un gran rodeo antes de llegar. Al salir de clases me iba por lo general a los mercados, donde me extasiaba viendo las frutas amarillas y rojas y oyendo y aprendiendo las bárbaras expresiones de las verduleras, o a los barrancos en los que se escuchaban extraños y misteriosos ruidos justo a la hora en que el sol se pone, o a veces a las iglesias en las que había santos, algunos mutilados. Nunca supe si así fueron en vida o si su manquedad se debía a efectos del tiempo en el material del que se encontraban construidos, y santas que inspiraban un natural terror que todavía siento. Tenía como medida de tiempo esperar a que el sol se ocultara por completo antes de acercarme a mi casa. La puerta siempre abierta. Mi madre la abría desde temprano. Quizás no la cerraba nunca, para que yo no interrumpiera con mi llamado su labor de crochet. No formaba parte de mi conocimiento en esa época el hecho de que la hora de la caída del sol va variando de día en día. Por esta razón, en junio, cuando los días se alargan y parece que no van a terminar nunca, llegaba tan tarde que mi madre, algunas veces preocupada por lo que pudiera acontecer, estaba esperándome a la puerta. Entonces me azotaba con un poco de furia y me clavaba las uñas en los brazos mientras me reprendía. Pero a pesar de los golpes y de las reprendidas, yo nunca entendí que el sol pudiera atrasarse y seguía llegando tarde. En ocasiones, con los pies llenos de barro y empapado por las insultantes aguaceros del verano que en mi país se llama invierno. Fue durante unas vacaciones ansiadas todo el año, pronto insoportables, cuando tuve conciencia cabal de que en mi casa no marchaban bien las cosas. Mi padre estaba ausente, recordé. Confirmé entonces que se ausentaba con frecuencia y tuve la sensación de que a pesar de que cuando no estaba, ella parecía más tranquila, mi madre. Imposible, imposible. Mentía un poco al asegurarme que él estaba trabajando en tal o cual ciudad del interior, trabajando para traer muchas monedas de oro a la casa, y esto se ha dicho sin afán de criticar, bien las necesitaba, por lo que yo podía entender.